Ya no quería seguir, pero el amor lo cambió. Todos sus ojos ya no brillaban. Tumbado en un rincón de tierra húmeda, con el pelaje enredado y lleno de barro seco, aquel perro apenas levantaba la cabeza cuando alguien se acercaba. No gruñía, no ladraba, simplemente miraba, con una mirada vacía que decía más que 1000 palabras. Ya no quiero seguir aquí. Era un malinois belga de unos 4 años, de complexión fuerte, pero con las costillas marcadas bajo la piel. Alguien lo había encontrado atado a una valla de obra abandonada, con una cuerda tan corta que apenas podía darse la vuelta. Nadie sabía cuánto tiempo llevaba allí. El suelo a su alrededor estaba raspado en círculos. Había intentado moverse, había intentado escapar. Y en algún momento había dejado de intentarlo. Cuando los voluntarios llegaron y cortaron esa cuerda, él no se movió, ni un paso. Si te quedas hasta el final, vas a ver algo que pocas veces se documenta: el momento exacto en que un ser vivo vuelve a elegir la vida. No es una historia de rescate típica. Esta es la historia de un animal que había aprendido algo terrible, que confiar duele, que el mundo es una trampa, que es mejor no moverse, no arriesgarse, no querer nada. Y también es la historia de una persona que no se rindió, aunque todo le decía que debía hacerlo. Porque este perro, al que los voluntarios llamaron Bruno, iba a tardar semanas en dar su primer paso hacia alguien. Y ese momento es uno de los más poderosos que he visto jamás. Pero antes necesitas entender todo lo que tuvo que sobrevivir. El malinois belga es una de las razas más intensas del mundo animal. No es un perro para cualquiera. Son los compañeros de las fuerzas especiales, de los equipos de rescate, de los cuerpos de policía más exigentes del planeta. Su cerebro nunca para. Necesitan trabajo, movimiento, propósito. Sin eso, se destruyen por dentro. Bruno había pasado por todo eso. Los veterinarios encontraron marcas en sus muñecas de haber tirado de la cuerda durante semanas. Una herida en el morro, probablemente de un golpe. Y su nivel de cortisol estaba tan elevado que su cuerpo funcionaba en alerta permanente, aunque él pareciera completamente inerte. Era como un volcán apagado por fuera que seguía ardiendo en su interior. Lo pusieron en una jaula tranquila, comida de calidad, agua limpia, un lecho suave. Y Bruno se quedó en el fondo, de espaldas a la puerta, sin comer durante 3 días. Parecía que lo más difícil ya había pasado. Estaba a salvo, ¿verdad? Pero había un detalle que lo cambiaba todo. El problema no era el hambre, ni las heridas físicas. El problema era que Bruno había borrado a los humanos de su mundo interior. Cada vez que alguien se acercaba, él se pegaba aún más a la pared. Sus orejas colgaban hacia los lados. Su cola nunca se movía. Y sus ojos ambarinos tenían una expresión que los voluntarios tardaron días en describir. No era miedo, era algo peor. Era indiferencia aprendida. Los psicólogos animales tienen un nombre para esto: indefensión aprendida. Cuando un ser vivo intenta escapar del dolor una y otra vez y fracasa, llega un momento en que el cerebro decide dejar de intentarlo. No porque no quiera, sino porque ha aprendido que intentarlo no sirve de nada. Bruno había pedido ayuda ladrando. Nadie vino. Había esperado, y esperado, y esperado. Y cuando finalmente llegaron, su cerebro ya había procesado el veredicto. El mundo no responde. El mundo duele. Los voluntarios lo intentaron todo durante la primera semana. Nada funcionaba. Bruno comía solo de madrugada,
cuando el refugio estaba en silencio. Y entonces llegó Marta. Marta tenía 42 años y llevaba más de 15 años especializándose en perros con trauma severo. Cuando vio a Bruno por primera vez a través de los barrotes, no dijo nada durante casi un minuto. Luego se giró y dijo: «Este perro no está roto, está esperando una razón». Eso parecía esperanzador, y lo era, pero lo que nadie sabía era que Bruno llevaba otra carga que aún no habían descubierto. Suscríbete si te está gustando esta historia. Lo que viene ahora es lo que lo cambia todo. Durante los primeros días con Marta, Bruno no reaccionó. Ella llegaba cada mañana, se sentaba en el suelo fuera de su jaula y simplemente estaba ahí, sin mirarlo, sin hablarle, solo existiendo en su espacio. Al cuarto día, Bruno giró la cabeza. Solo 2 segundos, pero la miró. Al séptimo día, se acercó 1 metro y volvió a alejarse. Parecía que el muro se estaba resquebrajando. Y entonces, el veterinario entró con los resultados de los análisis. La radiografía reveló algo que nadie esperaba. Bruno tenía una fractura mal soldada en la tercera costilla. Una fractura antigua que había cicatrizado sola, sin atención médica. Con el tiempo podría causarle dolor crónico y hacerlo imposible de tratar. Pero lo más devastador no era la costilla, era lo que implicaba. Alguien le había pegado con suficiente fuerza para romperle un hueso. Y ese alguien probablemente había sido la misma persona que lo ató a esa valla. De repente todo tenía sentido. La indiferencia de Bruno. Cómo se pegaba a la pared cuando alguien se acercaba. Cómo sus músculos se tensaban cada vez que una mano se extendía hacia él. Él no solo había aprendido que el mundo no responde, había aprendido que las manos golpean. Y ahora había un dilema imposible. Operar implicaba semanas de confinamiento que podían destruir todo lo que Marta había construido. No operar significaba dolor crónico que haría la recuperación imposible. No había una buena opción. Y aquí es donde todo se puso mucho peor. El refugio necesitó su jaula. Lo trasladaron a un módulo con más ruido, más perros, más movimiento. Bruno, que había empezado a reconocer los pasos de Marta, regresó de golpe al punto cero. 4 días sin comer, 3 sin beber apenas nada. Si en 48 horas no comía solo, tendrían que sedarlo. Marta pidió una sola cosa: dejarla pasar la noche en el refugio. A las 2 de la madrugada, con el refugio en silencio absoluto y solo la luz de emergencia iluminando el pasillo, Marta se tumbó en el suelo frente a la jaula con un saco de dormir y cerró los ojos. No hizo nada más. Hacia las 4, una cámara grabó lo que ocurrió. Bruno se acercó despacio, olisqueó los barrotes, se sentó y durante casi 20 minutos se quedó mirando a Marta dormir. Luego fue a su cuenco y comió. No todo, pero comió. La presencia constante, sin exigencias, sin expectativas, es el único lenguaje que entiende el trauma profundo. Bruno no necesitaba que le convencieran de que el mundo era seguro. Necesitaba comprobarlo él solo. Marta no lo salvó con un abrazo. Lo salvó siendo predecible, constante. Y Bruno llegó a una conclusión que llevaba meses sin poder alcanzar. Esta presencia no duele, pero lo que nadie imaginaba era lo que vendría después. A partir de esa noche, algo en Bruno cambió. No de golpe, sino de esa manera lenta y real
que tiene la recuperación verdadera. 1 milímetro al día, con retrocesos, con días malos. La primera vez que dejó que Marta le pusiera la mano en el lomo, ella estaba de espaldas preparando su comida. Él se acercó, olisqueó su nuca y apoyó el hocico en su hombro un instante antes de alejarse. 3 días después vino a buscarla, no para comer, solo para estar cerca. Cada día se acercaba un poco más, hasta que una tarde se tumbó junto a su pierna y exhaló un suspiro largo, profundo, de esos que suenan como si un cuerpo entero soltara algo que había estado cargando demasiado tiempo. La operación se realizó 6 semanas después, cuando los veterinarios y Marta coincidieron en que Bruno estaba en el punto psicológico adecuado para afrontarla. Se recuperó en casa de Marta, no en el refugio, porque para entonces el refugio ya no era el lugar más seguro para él. Marta lo era. Cuando el dolor llegaba por las noches, ya no se cerraba, buscaba a Marta. Ese fue el verdadero milagro. No que sobreviviera al trauma, sino que volvió a aprender a pedir ayuda. Hoy Bruno vive con Marta de forma permanente. Es reservado con los extraños, pero en casa es un perro diferente. Juega, reclama caricias, se tumba en el sofá y apoya la cabeza en su regazo con la confianza de quien encontró el lugar donde no pasa nada malo. Sus ojos ya no están vacíos, brillan, y eso lo cambia todo. Esta historia no es solo sobre un perro, es sobre lo que ocurre cuando el dolor se repite tanto que el cerebro decide que es más seguro no sentir nada. El trauma no es debilidad, es una respuesta inteligente a un mundo que enseñó que confiar duele. Y es sobre esto. Recuperarse no requiere grandes gestos, requiere constancia, requiere a alguien que esté ahí, sin exigir nada, el tiempo que haga falta. Bruno no necesitó que le convencieran de que el mundo era bueno. Necesitó a alguien que no se fuera. A veces eso es todo lo que hace falta para que alguien vuelva a la vida. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete. Hay muchos más animales con historias así, y cada una tiene algo que enseñarnos sobre lo que realmente importa.